Cables. A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 3 de agosto del 2022. Un programa, una nueva emisión de tu programa Contigo, la causa R. Estamos aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, el compañero Arnoldo Benítez, diputado en la Asamblea Legítima, electa en 2015, y este servidor, quien les habla, Luis Trincado. Gracias a nuestros oyentes. Este es un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yahi Pacheco en la producción, y en los controles está con nosotros Gregorio González. Vamos a tener una conversación en estos momentos con el compañero Andrés Velázquez, quien tenemos por línea telefónica. Andrés, muy buenas tardes. ¿Aló? Andrés, ¿tenemos Andrés en línea? Sí, no se escucha bien. Andrés, ¿estás con nosotros? Sí, se ve que tenemos un problema de contacto con Andrés Velázquez. Vamos a ver si podemos técnicamente resolver ese asunto. En todo caso, teníamos con él planteado una serie de temas de actualidad nacional que queremos conversar. Y uno de ellos, Arnoldo, es el tema de la evidente profusión de protestas en todo el país de trabajadores activos, de pensionados y jubilados. Parece que el tema de cómo se ha manejado desde la ONAPRE, el tema de los salarios y de los beneficios contractuales ha venido enervando el clima político y el clima social del país, porque obviamente ha habido una serie de problemas muy graves en cuanto a la forma como se ha venido manejando los derechos laborales y cómo se han venido violentando. Sí, un manejo inhumano. Absolutamente. Sí, totalmente. No sé, hoy veía a alguien en la televisión que hablaba de que cuando tú no colocas en el cargo al hombre para el cargo, sino le das un cargo al hombre, ocurren estas cosas, ¿no? De que yo recuerdo que uno de los primeros ministros de salud de este régimen, o de los 22 años, fue el que fue gobernador el militar de la aviación, ¿te acuerdas? Que fue gobernador de Lara. Es correcto. Entonces, esa era la cosa, ¿no? Era colocar un hombre en el cargo y no un cargo para... Hemos podido restablecer contacto con Andrés Velázquez vía telefónica. Muy buenas tardes, Andrés. Sí, disculpen, bueno, ustedes saben cómo están estas líneas y aquí está cayendo un palo de agua, de esos que llaman palo de agua duro, con truenos y relámpagos. Bueno, daba mis saludos a todo el equipo de Radio Caracas Radio y bueno, y el saludo por supuesto para todos ustedes allá en los estudios y a todos nuestros amigos que sintonizan miércoles a miércoles el programa. Una situación en el país de gran movilización de los sectores laborales, de trabajadores activos y jubilados y pensionados, todos afectados por las nuevas medidas tomadas a partir del establecimiento del instructivo del ONAPRE, pero en realidad una situación que tiene que ver con una absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro de seguir afectando a los sectores de trabajadores. ¿Cómo ves este panorama? Y además en una situación donde va creciendo la protesta y donde se están incorporando sectores que hasta ahora no habían participado. Sí, bueno, la verdad es que yo celebro
aplaudo hasta el cansancio esta reacción de los trabajadores. Yo digo que hubo un agotamiento, hubo de verdad una obstinación de parte de todos los sectores trabajadores del país frente a los abusos, frente a la arbitrariedad de parte del régimen en relación a las constantes violaciones de los derechos de los trabajadores. Y no podía al final ser de otra manera. El cansancio, el agotamiento de los trabajadores de aguantar, bueno, explotó, como dice el refrán, tanto fue el agua al cántaro que lo dejó. Y hoy por hoy vemos a unos trabajadores movilizados, lo cual indica que se rompió ese letargo sindical que había, o ese letargo de todo el movimiento de trabajadores del país, que por cierto, yo soy de los que creo que esa pasividad de este sector social tan importante para el país permitió que estos locos que vendieron su proyecto como una panacea para los trabajadores y como la gran revolución de la justicia para los trabajadores, bueno, pero que en el fondo su plan lo que pretendía era desaparecer a toda la organización sindical del país. Por cierto, reposa en mano, los tengo en mi poder, documentos de discusiones internas de esta gente en relación al movimiento del poder. Hay una cita, por cierto, hecha que quiero hacer de algo que afirmó el difunto general Rojas en una visita que hizo a Guayana en medio de un reclamo y conflicto de trabajadores, que afirmó aquí en el Estado que el mejor sindicato era aquel que no existía. Y Chávez y Maduro trabajaron en esa dirección. Yo no tengo dudas en eso. Trabajaron en dirección de desaparecer al movimiento sindical organizado como tal y liquidar definitivamente su combatividad. Y creo que ese propósito, de alguna manera logrado por ellos, bueno, llevó a que precisamente este sector social, los trabajadores del país, son los que han tenido que pagar un alto precio frente a esta dictadura. Y sin duda ha sido el sector más golpeado, el sector social más golpeado, donde para comenzar Parece que se cayó la comunicación. Sí. Que es el tema. ¿Me oyen? ¿Me oyes? Sí, ahora sí te estamos oyendo, Andrés. Que es el tema del salario. Bueno, el salario desapareció. Y cito el ejemplo del salario porque es, digo yo, lo más importante desde el punto de vista del intercambio o la prestación que recibe el trabajador por su fuerza laboral. Entonces, ha sido de verdad este sector de los trabajadores el que ha tenido que pagar el más alto precio frente a todos los desmanes que ha generado esta dictadura. Yo recuerdo cosas que conquistamos nosotros, que yo recuerde aquí en el Estado Bolívar, para Sidor, que lo conquistamos mediante contrataciones colectivas, planes vacacionales, colonias vacacionales, en el Estado Sucre, en Carúpano, Cumaná, contratos colectivos importantes de vanguardia para todo el país, planes de vivienda para los trabajadores, cursos de formación, salud ocupacional, porque era importante la preservación de la vida de los trabajadores, becas para estudios de los hijos de los trabajadores,
todo eso desapareció en nombre de esta mal llamada revolución. Sustituyeron sindicatos por Comité Socialista de Trabajadores, por Control Obrero, por Milicia Obrera, por colectivos socialistas de trabajadores. Bueno, en general, esta gente ha hecho de la organización de los trabajadores y de ese sector social una situación tal que yo he venido definiendo ya desde hace bastante tiempo como una situación de esclavitud en la Venezuela actual. Bueno, y eso en general produjo en Venezuela como todos sabemos, una especie de crisis sindical en general, porque controlaron políticamente prácticamente todos los sindicatos del país. Y hoy por hoy, si nos preguntáramos qué tienen que hacer los trabajadores, en primer lugar yo diría que tienen que continuar movilizados como están ahora, rompiendo a como dé lugar esas amarras con el proyecto político esclavizante que vendió Chávez y Maduro a los trabajadores, y del cual tengo pleno conocimiento porque lo viví aquí en el Estado Bolívar, vi cómo fueron de alguna manera quebrando la moral de los trabajadores en estas empresas básicas, en Sidor, Alcázar, en Alum, bueno, todas estas empresas de Guayana que sin duda eran la vanguardia de lucha de los trabajadores en Venezuela. Y cómo incluso el Estado, a través del CNE, fue poniendo su impronta incluso en la organización de las elecciones de los trabajadores, que hoy por hoy no se celebra ninguna elección de sindicato alguno, grande, pequeño, mediano, del tamaño que sea, si no tiene el visto bueno del Consejo Nacional Electoral. Entonces, creo en ese sentido de qué hacer, continuar movilizados, entender que solo en democracia los trabajadores tenemos derechos que se respeten y que se reconozcan, y que por eso entonces hay que enfrentar esta dictadura, este totalitarismo y este gobierno abusador, violador de todos los derechos de los trabajadores. Hay que reorganizar y articular a todo el movimiento de trabajadores en Venezuela. Yo creo que hay que aprovechar esta gran movilización que hay por el reclamo del pago de sus bonificaciones y de sus vacaciones completas, y contra la resolución esa también que hubo para los trabajadores del sector industrial, la resolución 2792, que también aplanó los salarios de los trabajadores, eliminó las tablas salariales y acabó con tabuladores y contratación colectiva en general, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que hay que aprovechar este momento para reorganizar, para articular a todo el movimiento de trabajadores, y yo diría que más que renovar autoridades, porque de nada valdrá elegir nuevas directivas de sindicatos, porque no las reconocerán, y por otro lado porque sencillamente son insignificantes frente a un régimen que no respeta ni otorga libertad sindical alguna para que los trabajadores puedan organizarse. Definir las luchas inmediatas que tenemos por delante, que tienen que ver precisamente con las reivindicaciones actuales que se reclaman, y continuar haciendo una buena iniciativa que un sector de trabajadores realizó en Barcelona hace cosa de un mes, que fue hace unas 3 semanas, un encuentro sindical oriental, cuyo segundo encuentro se va a realizar ahora en el Estado Bolívar, aquí en la zona del Hierro, en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, el segundo zonal de trabajadores, en orientación a reorganizar y a reencontrarse con todos otros sectores laborales del país, con el sector educación, que está tan activo en este instante, con el sector salud, sector industrial, bueno, todos los sectores que hoy por hoy están dando la pelea
en reclamo de sus reivindicaciones. Yo no tengo duda de que si eso se mantiene, esa actividad, que lo que hoy estamos viendo sea el fin de ese letargo de los trabajadores, yo estoy seguro que el movimiento va a evolucionar. Porque así ha sido a lo largo de la historia, para responder a situaciones cambiantes en la sociedad. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales también evolucionan para dar respuestas incluso de carácter político frente a regímenes como el que hoy tenemos en Venezuela. Entonces, y por supuesto, eso implicará, como lo he venido sosteniendo en cada una de las conversaciones que voy teniendo a lo largo y ancho del país en este recorrido de Rompe la Burbuja con mi compañero Alfredo Ramos, hemos venido insistiendo que los trabajadores tienen que ser reconocidos, tienen que ser reconocidas sus reivindicaciones y que de la mano de los trabajadores, no solamente como unos convidados para que produzcan, sino de la mano de ellos, discutiendo con ellos, planificando con ellos, oyendo también sus propuestas de cómo levantar o reconstruir o transformar este país. Yo creo que eso es fundamental cuando hablamos o vemos una visión futura de reconstrucción de Venezuela, con los trabajadores, con sus organizaciones sindicales, con todos los sectores de trabajadores. De manera que hoy yo sin duda alguna celebro que los trabajadores estén en la calle, estén movilizados, y aprovecho para convocar mañana que hay una nueva movilización de carácter nacional en Caracas y en todos los estados del país. Quienes nos oigan, quienes compartan con nosotros este programa de hoy, la convocatoria es a todos los sectores de trabajadores, del sector industrial, del sector construcción, del magisterio, de gremios profesionales, del sector salud, bueno, en general, a movilizarse junto también a los pensionados y jubilados que hoy por hoy representan una suerte de vanguardia en la lucha por el respeto y el reconocimiento de reivindicaciones laborales que fueron desconocidas, pisoteadas por este régimen de hambre, y que yo no tengo ninguna duda en calificar de ser el régimen, el gobierno más enemigo de los trabajadores que hayamos conocido a lo largo de todos estos años. Andrés, en una panorámica sobre la realidad nacional hay un tema que sí me gustaría tratar contigo en este momento, y es que a pesar de la opacidad por parte del régimen en cuanto al tema, es inevitable tratar el asunto de una supuesta cesión del régimen de Maduro al régimen iraní de 1 millón de hectáreas supuestamente para su explotación agrícola. ¿Y qué dirías tú al respecto? Porque es muy poca la información que se tiene, pero estaríamos ante una grave situación. Sí, este es un asunto pero súper delicado. Qué bueno que lo abordas, Luis, porque es grave y yo lo considero un asunto pero grave, muy grave. Y lo que me extraña es que el resto de los factores políticos poca atención le han brindado a esto. Algunos comentarios de algunas personalidades es lo que he podido leer por allí en redes y en noticias, pero las organizaciones políticas, la dirigencia política del país ha hecho caso omiso o poca atención, por decirlo más cordialmente, poca atención le ha prestado a ese anuncio hecho por el gobierno iraní, del cual este régimen de Maduro no ha dicho nada, y por aquello de que el que calla otorga, bueno, yo creo que nosotros debemos efectivamente preocuparnos por lo que significa este tema de ceder
de hacer una cesión de 1 millón de hectáreas al régimen de Irán, que por cierto, acusado de terrorismo y de todo, y con el cual hay sobre el cual hay sanciones por el tema de armamento nuclear y todo esto. Es toda una situación grave lo que envuelve este anuncio hecho por el gobierno iraní. El régimen no ha dicho mucho, o no ha dicho nada, mejor dicho. Y nosotros estamos en la obligación de salirle al paso a eso. La causa R puso por allí un Twitter en el cual hablaba del artículo 13 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice este artículo 13? Lo tengo aquí en mis manos, Luis, aquí. Y me permito, con el permiso de todos, dar lectura al artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Los estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional solo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso, quedará siempre a salvo la soberanía nacional. Allí está, ese es el contenido del artículo 13 de nuestra Constitución Nacional. Eso no da lugar a equívocos ni a interpretaciones de que pueda cederse el territorio de la República a ningún otro país, ni en forma de comodato, ni en préstamo, ni en venta. Es muy clara y categórica, contundente la Constitución en este sentido. De tal manera que ese anuncio que ha hecho Irán, yo creo que tenemos que exigirle, y de hecho así lo hacemos en este programa, reclamamos, exigimos, emplazamos a la dictadura de Maduro a que aclare esta situación de entregarle 1 millón de hectáreas, más allá de la mitad del estado Lara, es el espacio que intenta de territorio entregársele, o que dice Irán que se le va a entregar. Es las dimensiones del estado Táchira completo, es lo que significa ese 1 millón de hectáreas. Un espacio, bueno, realmente enorme, que repito, no puede ser enajenado bajo ninguna circunstancia o forma por parte de este régimen. De tal manera que emplazamos al régimen de Maduro que no se hagan los locos, que no volteen la cara para otro lado. El país exige claridad sobre esta situación, porque de concretarse algo como lo que han anunciado los iraníes, estaríamos frente a un flagrante delito de traición a la patria, un muy grave delito de soberanía, y eso tiene que ser enfrentado, tiene que ser abordado, y tiene que ser en una sola voz por parte de todos los venezolanos, bueno, al unísono, con todas sus organizaciones, con todos los sectores del país, todos, absolutamente todos, los trabajadores encabezando esas luchas precisamente para garantizar y preservar nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional. Repito, sería un delito grave
de soberanía y un delito de traición a la patria, sin duda alguna, desde mi punto de vista. Muy bien, Andrés. Hay un tema corto porque sabemos que pronto tienes un compromiso que atender y vamos a permitirte que puedas irte alistando para ello. Ahora, me gustaría que nos comentases cómo has percibido, tú has estado rodando el país, hiciste una gira hace poco por el estado Cojedes, tocaste la ciudad de Tinaquillo, una reunión muy grande que pudimos presenciar, y lo mismo en el estado Portuguesa, en Guanare y en Acarigua, Araure. ¿Cómo percibes que está surgiendo el tema de esa gira Rompe la Burbuja y la reacción de la gente a los planteamientos que está formulando en el marco de la lucha por obtener cuanto antes del propio seno de la oposición venezolana las pretendidas, que nosotros estamos reclamando, primarias? Uh-huh. Sí, sí. Yo digo que un testimonio que puedo dar, Luis, Arnoldo y queridos oyentes, un testimonio que puedo dar irrefutable, porque no solamente es que lo siento, lo veo, sino que lo vivimos en cada una de estas giras. El contraste entre riqueza y pobreza, el tema de la desigualdad que vamos observando a lo largo y ancho de todo el país, es brutal, grave. Se observa a flor de piel. Lo vemos nítido, inocultable, demasiado evidente el tema de riqueza y pobreza, o de desigualdad, mejor dicho, en Venezuela. Y por eso es que esta gira que hemos venido haciendo, la llamamos Rompe la Burbuja, porque nos han querido vender a Venezuela como una burbuja, como que todos los venezolanos pudieran entrar en ella o estuvieran dentro de ella. Una cosa que se desdice de manera inmediata cuando vemos los índices de pobreza en Venezuela, que alcanzan el 94% de pobreza. Entonces, es una situación verdaderamente grave que amerita, desde nuestro punto de vista, con urgencia, la necesidad de un cambio político en Venezuela. No hay de otra manera. No hay otra fórmula. Aquí Maduro se entregó a las poderosas mafias de delincuentes, a esa oligarquía Chávez madurista. Maduro se puso en manos de ella. Lo cargan en brazos, pues, dándole Maduro todas las prebendas, mientras a los sectores empobrecidos de este país, bueno, más pobreza les va llegando. Porque aquí Maduro, con el propósito de preservar el poder, de perpetuarse en él y de que no lo puedan mover, entonces va buscando aliados en los poderosos. Y lo que es eso que llamamos nosotros o definimos como el estado de bienestar, ese estado que debe atender para los sectores mayoritarios del país, que es la salud, la educación, el empleo, porque allí tú puedes perfectamente sacar el estado de abandono en el cual se encuentra nuestro pueblo. El desempleo es una evidencia de la pobreza. Los bajos salarios, el bajo ingreso que no puede adquirir ni para medio comer, bueno, es otro indicio o dato para la pobreza. Que el venezolano esté muriéndose allí, el pueblo humilde, en las puertas de un hospital sin recibir ningún medicamento, o tenga que nunca lo operen de un traumatismo que tenga, una cosa, una fractura, y tenga, bueno, tiene que ver cómo hace para una operación electiva, porque eso no existe en nuestros hospitales, o las escuelas destartaladas nos está indicando, bueno, esa desproporción, esa desigualdad brutal a la cual me refiero. Y eso hay que detenerlo. Y solo hay una fórmula para detenerlo.
cambiando el régimen, haciendo un cambio político. Y para ello hay que construir una alternativa. Y en eso andamos. ¿Cómo Muy vamos bien, a enfrentar Andrés. esto? Muy agradecidos por tu presencia en nuestro programa, por tu aporte, por esa voluntad que estás demostrando a lo largo de tu vida, que ha sido una vida de combate permanente por la democracia y por la libertad, hasta una nueva oportunidad de tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Andrés. Vale, gracias, Luis. Un gran abrazo para todos. Nosotros ahora vamos a ir a unos anuncios de la emisora y ya regresamos. La causa es Venezuela. Lo normal es que haya trabajo, con sueldo digno y seguridad, que los niños vayan a la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. De seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con nuestros oyentes en esta emisión de Contigo la Causa R. Estamos aquí en el estudio, acabamos de escuchar a Andrés Velázquez, estamos en el estudio con el diputado Arnoldo Benítez, y ese tema tratado por Andrés, que sabemos que le duele particularmente por sus luchas de siempre, y porque además ha sido un gran luchador por el beneficio de los trabajadores. Lo demostró cuando fue presidente del sindicato SUTIS, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, que logró además algo que se comentaba en aquella época cuando se consiguió un contrato colectivo que le daba unos beneficios a los trabajadores siderúrgicos que llegaron a superar hasta los beneficios que tenían los trabajadores petroleros, que siempre había sido una tradición en Venezuela, que el petrolero era el trabajador mejor pagado y con las mejores condiciones laborales y sociales. Bueno, lo alcanzado por la época en que estuvieron Tello Benítez y Andrés Velázquez al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, más de 16,000 trabajadores. Bueno, era verdaderamente unas condiciones que, si las comparamos a las de ahora, bueno, los trabajadores estaban viviendo con todo lujo y a todo tren, y con una dignidad enorme y un reconocimiento enorme por su trabajo. Y ese tema de la desigualdad es demasiado evidente cuando nosotros estamos hablando de que hay que romper la burbuja, es que hay que desmontarle el discurso a un régimen que se da el lujo el otro día, Maduro, de anunciar unos grandes trabajos en la isla La Tortuga, una isla que es muy importante desde el punto de vista ecológico, no solamente para Venezuela, sino para todo el área del Caribe. Y supuestamente hay un video que han hecho circular con el cual estarían haciendo hoteles de lujo, una serie de cosas que además uno se pregunta, ¿y cómo van a hacer para llegar a esa isla? La electricidad. No es para nosotros. Sí, el agua. No es para la inmensa mayoría de los venezolanos, la que está viviendo en unas condiciones lamentables que tú me estabas recordando ahora mientras estábamos en los anuncios. ¿A cuánto está ahora? Llegó el tan manido... Los 130 bolívares. Los 130 bolívares que eran alrededor de $30. Sí, en el momento de su anuncio. En este momento va por $22. Hemos tenido una merma del 25% casi del poder adquisitivo de esos 130 bolívares. Es correcto. Entonces tú te dices, bueno, resulta que la realidad de la gran mayoría del pueblo venezolano es sufrimiento, porque sufrimiento es tener un apagón cuando tú estás en tu casa en un sitio, sobre todo en las zonas cálidas del país, cuando estás en Guarenas, Guatire, cuando estás en Guayana, cuando estás en Maracaibo, cuando estás en Carora, por ejemplo. Abrir el chorro y que no salga agua. Eso es sufrir. Eso es sufrir. Eso es sufrir. Y que cuando medio sale barro. Es correcto. Allá en Aragua tenemos por lo menos el 90% de la población no recibe el agua por tubería. Exactamente. Se está comprando el agua a través, pues, de los cisternas, además, y eso es una erogación para que no aguanta ningún bolsillo. Es correcto. Y si a eso le sumamos esto que ha hecho la ONAPRE con ese instructivo, que yo lo he llamado un destructivo del salario, de los bonos, de la esperanza y todo lo que ha significado las expectativas de los trabajadores. Eso está pasando o eso afecta directamente al sistema, al tipo de vida del venezolano. La gente está en la calle porque está reclamando, que su dinero no le alcanza, que su dinero no solamente no le alcanza, sino que existen unos desnaturalizados, que yo no sé si será que mañana van a aparecer diciendo, mira, hemos decidido o cerrar
o romper con la UNAPRE o lo que sea, porque no tiene sentido que se atropelle el pueblo. Mañana es capaz de salir el usurpador diciendo eso, para vanagloriarse y conseguir un supuesto triunfo, cuando el triunfo lo están buscando son los trabajadores en la calle. Aunque yo me temo que no lo va a hacer por una sencilla razón. Tenemos la sospecha de que no están pagando porque sencillamente se han robado los reales. Exactamente. Se han robado los reales, no lo hay. No hay dinero. Y esa es la única explicación que hay para tanta maldad, porque de verdad que es maldad lo que se está haciendo. Fíjate tú, el otro día vi la denuncia que estaba poniendo el compañero Pablo Zambrano en una rueda de prensa del sector salud, cuando estaba diciendo que por motivo de lo que es el uniforme y el calzado para los trabajadores de la salud, correspondía el pago por 1.200 bolívares, pero que de esos 1.200 bolívares solamente iban a recibir 200 nada más. Es decir, les iban a retirar así de sopetón 1.000 bolívares, que es lo acordado. O sea, eso es sufrimiento para la gente. Porque hemos visto, inclusive en las marchas y en las protestas del gremio de la salud, cómo han hecho muestra inclusive del calzado con zapatos rotos. Zapatos rotos. Que se los quitan en ese momento de su pie, no es que los traen de la casa. Así es. Que es con los que andan ellos en la manifestación. Sí, entonces cuando tú ves este pueblo totalmente abandonado por el régimen, abandonado por lo que debería ser su gobierno, no queda otra que decir que verdaderamente hay que profundizar la lucha, hay que profundizar absolutamente todo lo que tiene que ver el movimiento de protesta, y además parece que va creciendo porque además ahora la protesta se está ejerciendo no solamente en la capital de los estados, ahora es en las poblaciones intermedias. Mañana a las 9 de la mañana nosotros vamos a estar allá en Maracay, en la avenida Bolívar, frente a la escuela México, Ciudad de México. Vamos a tener la protesta de y tengo entendido que va a haber protestas en otros puntos del estado de Aragua, todo el país. No, sí, pero eso va a ser en todo el país. Sí. Sobre todo se está procurando de concentrar a nivel de las capitales para que se vea que la protesta en todo el país, obviamente, aquellos estados con una extensión territorial que impide pues que la gente se movilice, se hará en diferentes sitios de los estados. Pero lo que sí es importante es que tenemos que desenmascarar al régimen cuando habla de que esto se arregló. Eso es mentira. Aquí no se ha arreglado nada. El mismo jefe de la OCHA que está en este momento aquí en Venezuela, que él dice que es una oficina de la ONU, ¿no? Sí, de la ONU para los asuntos humanitarios. Y él insiste en que en Venezuela persisten las necesidades humanitarias. Es decir, que si esa gente que nos está viendo desde afuera, bueno, dice, mira, ¿qué es esto de que se arregló? Nosotros estamos fuera de la burbuja y tenemos que buscar la manera precisamente de romper la burbuja para tener acceso a esa calidad de vida que está dentro de la burbuja. Que eso es muy importante, que la gente lo entienda, que nuestra lucha es por volver a aquello que cuando uno dice éramos felices y no lo sabíamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo protestábamos nosotros antes por un medio? Y resulta que ahora te quitan 1.000 bolívares. Y bueno, yo recuerdo que en Venezuela en los años 80 y antes también, pero en los 80 particularmente, por un simple aumento del transporte, del pasaje, se detenía absolutamente todo, la gente salía a la calle y se formaba una zampablera. Y nada comparado con lo que se está sufriendo ahora, cuando ya no solamente es el aumento del pasaje, es que sencillamente los niveles de vida se han deteriorado de tal manera que mal pagados los que están trabajando, pero peor aún los que no consiguen trabajo y no tienen cómo agarrar y hacer un emprendimiento. Es que inclusive la gente que está trabajando prefiere quedarse en su casa porque el dinero que percibe por un sueldo no le permite pagar transporte, no le permite vestirse, ¿no? Porque el que va a trabajar tiene que ir, sobre todo las mujeres que trabajan en la administración pública,
ese vestido, esos zapatos, todo eso significa una erogación a la cual no tiene ella posibilidad, no tiene capacidad para sostenerla, y preferible quedarse en la casa. Yo conozco el caso de unas enfermeras que dicen, Arnoldo, pero nada más que lavar el uniforme porque tiene que ser blanco. Claro. No tiene cómo comprar los productos de limpieza y encima de eso los zapaticos y todo lo demás. Es preferible quedarse en la casa. Así de sencillo, ¿no? Es una situación que de todas maneras va a tener en algún momento que reventar. Y otra de las cosas que debemos tomar en consideración, y es que mientras esté Maduro en el poder, nada va a mejorar para el pueblo venezolano. Eso debe ser algo, puede haber paliativos temporales, puede haber alivios muy circunscritos a determinados sectores, a pequeños sectores de la población, pero las grandes mayorías del pueblo venezolano no van a sentir alivio en su calidad de vida, ni una mejor vida, ni bienestar, hasta que no salgamos de este régimen. ¿Y por qué Maduro? ¿Por qué tenemos que salir de Maduro? Porque este es un país presidencialista, donde aquí no se hace nada que no apruebe el presidente de la República. Y cuando tenemos un presidente de la República que dentro de su entorno ellos estaban conscientes y su política era mantener al pobre más pobre, porque era la única manera de controlarlo, controlar su estómago, controlarlo a través de sus necesidades básicas, problemas de salud, que todo el mundo sabe que para poder operar a alguien tiene que llevar todos los insumos, una lista, y encima de eso entonces ponen preso a un médico que le entrega una lista de lo que necesita para la operación, porque es que si en su hospital no existen esos medicamentos, nada de lo que él requiere para hacer una operación lo tiene a su alcance de la mano allá en el hospital, tiene que traerlo el paciente, y el paciente ¿cómo lo paga? Tenemos personas, y conozco amigos que tienen 8 o 10 meses esperando una operación de catarata y no pueden, están ciegos de perinola porque simplemente no pueden acceder porque les piden $3,000. ¿De dónde saca un venezolano $3,000 para una operación de emergencia? Porque si no, simplemente ¿qué está haciendo? Circunscrito en un cuarto porque no se puede mover porque está ciego. Sí, no, y además que otra de las tragedias en Venezuela, se ha dolarizado la economía, pero se ha dolarizado de una manera prácticamente ilícita, descontrolada. Es decir, cualquier producto que tú compras en Venezuela en dólares es más caro que si lo compras en Miami, en cualquier parte que si lo compras en Nueva York. Así es. En la Quinta Avenida. Y resulta que el venezolano no tiene acceso a esos dólares, pero hay una élite, un grupo, una oligarquía que se está creando en base a un dólar cuyo origen es, digamos, no es reconocible. Es un dólar de dónde proviene. Ilícito. Sí. Absolutamente. Y sabemos que todos aquellos que han sido por lo menos tocados por las sanciones individuales, las sanciones personales, que no pueden gastarse ese dinero en el exterior, lo están invirtiendo en Venezuela, en bodegones, en restaurantes, en espectáculos, pero todos sabemos que de eso no permea hacia la gente, porque inclusive los empleados de esos restaurantes, los empleados de esos bodegones, tienen unos salarios de miseria. Son muy pocos los que ganan más de $100 al mes. Y con $100 un trabajador no resuelve los problemas de su familia. No puede resolverlos. Con este auge de espectáculos y demás, por allá escuché que hay una cantante dominicana que se va a ganar $1 millón. ¿Sabes lo que es $1 millón? Por unos cuantos espectáculos que va a dar aquí en Venezuela. Epa, eso hay que verlo. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, pues eso es lo que representa la crueldad de la desigualdad social en Venezuela, que supuestamente Chávez cuando llegó al poder era porque iba a luchar contra esa desigualdad social y iba a emparejar al venezolano. Lo emparejó, pero lo emparejó en la miseria. Hacia abajo. Hacia abajo. Lo emparejó en la miseria, en la desigualdad, en el daño y en el dolor, y a nosotros ya nos llegó la hora
despedir este programa, Arnoldo, y despedirnos hasta el próximo miércoles, que invitamos a todos nuestros oyentes a sintonizarnos el próximo miércoles en una nueva emisión de Contigo, la Causa R, y nos vamos rompiendo la burbuja, compañeros. Así es. Parcial. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750.